Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Sean bienvenidos a esta transmisión con una palabra de parte del Señor para nuestra vida, con el propósito de aprender, de enriquecernos, de crecer. Creo que Satanás ha hecho mucho daño al pueblo del Señor, metiéndose con, con enseñanzas cerradas, haciendo que el enemigo hace que muchas personas que pertenecen al pueblo de Dios, así que quizá el diablo dice, bueno, este ya le pertenece a Cristo, pero por lo menos no lo voy a dejar en paz, lo voy a tener arruinado, lo voy a tener enfermo, lo voy a tener con sus hogares destruidos. Entonces, ¿por qué? Por falta de que las personas no practican la palabra del Señor. Desperdiciamos mucha riqueza, no valoramos una cantidad de riquezas que tenemos a nuestra mano y las desperdiciamos un montón. Así que bueno, un cordial saludo en esta noche. Póngase cómodo, por favor. Quiero que oremos por un instante a nuestro Padre Celestial y vamos a pedirle que nos ilumine y que nos hable. Yo creo que usted y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos oír a Dios constantemente en nuestra vida para que nuestras cosas cambien. Cuando usted cambia su forma de pensar, va a cambiar su forma de vivir. Y es muchas las personas que me dicen, ¿cómo hago para erradicar estos malos pensamientos? Pastor, ore por mí para que estos malos pensamientos se me quiten. Y creo que eso es algo que le corresponde a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Renovando nuestra mente con la palabra del Señor. Pero así que bienvenido, bienvenida, y vamos a oír la palabra de Dios. Amado Dios, gracias te doy por esta preciosa audiencia que se está conectando en esta noche a esta transmisión y que van a ser ministrados por esta palabra, Señor, que van a ser ministrados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, y que tu palabra nos ilumine, nos enseñe, nos transmita del poder de tu Espíritu Santo, de la verdad de Dios sobre nuestra vida. Amén, Señor, y amén. Siempre tomando aquí mi cafecito. A veces, ¿sabe que a veces las personas creen que el Evangelio es como algo mágico? Pastor, ore por mí para que me vaya bien. ¿Sí? Pastor, ore por mí para que mi familia cambie. Pastor, ore por mí para que mi hijo no sea rebelde. Pastor, ore por mí para que yo pueda vender más en mi negocio. Pastor, ore por mí para que yo entienda más la palabra y no me dé sueño leyéndola. Pero ¿cómo pretendemos que ocurra eso? A veces queremos que como que por arte de magia algo venga del cielo y entra sobre nuestra cabeza y de repente usted ya es más inteligente, usted dejó de ser un fracasado y comenzó a ser una persona exitosa. Pero yo quiero que usted sepa que en las cosas de Dios no ocurre así. Creo que le contaba en un video anterior cómo una mujer se me acercó y me decía, hermano, yo quiero que usted ore por mi hijo. Era un adolescente como de unos 12, 13 años, un preadolescente, y me decía, quiero que por favor ore por mi hijo, porque es que mi hijo es muy rebelde, me levanta la mano, me pega, me roba el dinero, no me hace caso, lo han sancionado en la escuela varias veces, lo han echado de otras tantas escuelas y ya no sé qué hacer con él. Y esta mujer, no sé, ella pensaba que yo iba y le colocaba las manos en la frente a su hijo y oraba por él y el hijo comenzaba a temblar y como que caía al suelo, botaba espumarajos y se levantaba. Entonces el hijo más obediente del mundo. Y yo sabía que si yo oraba por este muchacho no iba a pasar nada. Yo sabía que si yo oraba por él iba a ser como orar por una pared, ¿sí? Que no iba a pasar absolutamente nada. Así que recuerdo que oré ahí en mi corazón al Señor y le dije, Señor, dame una palabra para este jovencito porque no sé qué decirle. Y si oro va a ser una oración sin fruto. Si Dios no va a escuchar esa oración.
porque pues esa oración no funciona así en el reino de los cielos. Entonces, yo recuerdo que me quedé mirándolo y le dije, mira, vas a ser uno de los próximos pobres y derrotados y fracasados de este país. Cuando crezcas, vas a terminar la secundaria, bachillerato, y no creo que hagas universidad. Vas a ver cómo tus compañeros, y cuando crezcas y te hagas maduro, vas a tener un hogar y vas a ser fracasado el resto de tu vida, pobre, arruinado y enfermo. Vas a ver cómo los compañeros de tu clase estudian, viajan al extranjero, compran, hacen muchas cosas, son empresarios exitosos, mientras que vas a ser un arruinado toda la vida. Se me quedó mirando y me dice, pero ¿por qué me dice eso? Me dijo, yo no quiero que eso me ocurra. Yo le dije, es que usted cumple todos los requisitos, porque la Biblia dice, le mencioné Proverbios 20:20, donde dice, le dije a este joven, le dije, mira, la Biblia dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad más tenebrosa. Entonces, lastimosamente usted cumple todos los requisitos. Entonces, fíjese que pues se quedó mirándome, y yo pues tenía que dar una conferencia. Entonces se me acerca a los minutos y me dice, ¿sabe qué? ¿Qué tengo que hacer para aceptar a Jesús en mi corazón? Yo quiero que mi vida cambie. Y solamente bastó eso para que él comenzara a pues una vida nueva con el Señor. Entonces, lo mismo sucede con todas las cosas en nuestra vida. Las cosas no vienen por inercia, las cosas se buscan. A Dios no le gustan los flojos, ni los perezosos, ni la gente negligente. A Dios le gustan los que se esfuerzan, los que trabajan, los que madrugan, los que se arrodillan, los que claman a Dios, la gente correcta. A Dios le gusta la gente honesta, ¿sí? Los que son completos en todas las áreas. Entonces yo quiero meditar en esta noche en un capítulo del libro de Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 5, donde Dios nos habla de la vida cotidiana. No les voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia, no les voy a hablar del anticristo, no les voy a hablar de la gran tribulación. Hoy quiero hablar de la vida cotidiana, ¿sí? ¿Por qué mucha gente es fracasada? Porque hay mucha gente que pretende buscar a Dios, que va a una iglesia, que pide oración, pero que parece que no pasara absolutamente nada en sus vidas. Entonces vamos a hablar de algunos consejos de aquí, otros los voy a sacar de otros textos bíblicos, algunos no los tengo, los tengo en mi corazón, no traje la cita en este momento, pero vamos a ver de qué se trata esto. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres, a los jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Creo que Dios nos enseña unas normas de conducta aquí en mi país, no sé en qué otros lugares habrá. Cuando yo estaba pequeño, ¿sí? Una profesora nos alcanzó a mostrar un libro se veía que era muy viejo, no sé cuántos años tendrá ese libro. Se llamaba Las Normas de Carreño, era un libro como de urbanidad. Y cómo hace falta eso de fíjese que sus hijos hablan mucho de usted, lo que sus hijos hagan, como actúen, habla mucho de lo que ustedes en su casa. En ocasiones hemos visto madres discutiendo con los profesores por sus hijos, pero sus hijos son un desastre en la escuela, en el colegio. Hay hijos de creyentes aún de pastores, de predicadores, que no se los aguanta nadie. Yo recuerdo un testimonio donde conocí un predicador neoevangelista que y el hombre era usado por Dios. Lo que predicaba era una palabra muy sazonada, predicaba y la audiencia le gustaba mucho como este hombre predicaba, pero en una ocasión uno de sus viajes lo hizo con uno de sus hijos,
un niño de 10, 12 años, y le dijeron a este predicador, le dijeron: querido hermano, usted tiene las puertas abiertas, por favor, cuando usted quiera venir acá, pero le rogamos, por favor, no nos traiga a su hijo. Oiga, qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enseñaron a nosotros en casa y cómo se está levantando una sociedad moderna? ¿Mm? Una sociedad que va rumbo al fracaso, ¿sí? Creo que esto, todo lo que ha traído la pandemia desde el comienzo, ha traído una serie de gente que perdió los empleos en muchísimos países. Yo le hablaba en otro video de que había un reporte de que más de 700 millones de empleos se perdieron en el mundo. Esto suscitó una crisis internacional a gran escala. En mi país se dice que hay una crisis económica que no ocurría por lo menos desde 1975, hace muchísimo tiempo, y pues no es para menos con todo esto, con toda esta recesión económica, y eso trajo que mucha gente proteste, eso trajo que mucha gente pida ayudas, pero los gobiernos en América Latina, bueno, no he visto reportes de Europa, no sé cómo se estará manejando allí, pero en América Latina se estaban bonos de ayuda para todo el mundo, bonos de ayuda para los ancianos, bonos de ayuda para los jóvenes, bonos de ayuda por el desempleo. Pero sabe que la gente no necesita bonos, la gente necesita trabajar, la gente necesita que le enseñen a ser honestos, trabajadores. Dios nos enseña a respetar a los ancianos. Sabe que los ancianos son menospreciados por sus hijos, los ancianos son menospreciados en la sociedad. Hay gente, he visto y varias veces lo he visto en los autobuses, donde se sube un anciano y pues hay sillas solo para ellos, para que la gente dé lugar a los ancianos, y hay gente que llega y las ocupa estas sillas, se sienta en ellas, y cuando se sube un ancianito o una ancianita al transporte público, yo he visto gente que les veo escuchando música, chateando allí sentados, y en cuanto se sube un anciano se hacen los dormidos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios nos enseñó en su palabra, y la Biblia dice: delante de las canas te levantarás. Así que Dios, si usted quiere vivir una vida exitosa, si usted quiere comenzar a ser bendecido y dejarle un legado a sus hijos, comience por favor a ser hacedor de la palabra y no solamente oidor de ella. Son miles, son millones las personas que acuden a lugares de oración, a cultos de oración, a iglesias de diferente índole, esperando una mejor situación en su vida. Pero hay gente que no quiere cambiar de forma de vivir. Hay gente que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere nada que ver con Dios. Dios, ayúdame, pero no me pidas que me arrepienta de nada. Y esto lo han facilitado los predicadores modernos. Algunos buscan dinero, algunos buscan popularidad. Entonces ya no quieren enseñar la palabra como está, sino que quieren alimentar a la audiencia es como que usted alimentara a sus hijos, usted les dejara de dar sopa, les dejara de dar verduras, legumbres, frutas, y les diera todos los días. Imagínese cómo se levantara su hijo si usted todos los días en la mañana les da un refresco, una gaseosa, por ejemplo, una hamburguesa con una Coca-Cola. En la cena, qué sé yo, al mediodía un perro caliente con otro refresco, con otra gaseosa. Pero vamos a pensar que en la noche usted le da pizza, y que todas las noches es así. Usted está matando a su hijo. ¿Sabe que lo mismo está ocurriendo en muchas iglesias con el alimento espiritual? Se le está dando pura comida chatarra a la gente, ahora, la comida chatarra es deliciosa, porque a mí me gustan las hamburguesas, a mí me gusta la pizza, a mí me gustan todas estas cosas, el sándwich, el jamón, bueno, qué sé yo, los antojos, es comida que es rica para el paladar, pero que está haciendo estragos en la vida de muchas personas. Lo mismo ocurre con muchas predicaciones en las iglesias.
el alimento que algunos predicadores le dan a las personas es pura comida chatarra, ¿sí? Charlas para empresarios, charlas para emprendedores, y se ha dejado de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando el título de este capítulo de Primera de Timoteo habla sobre deberes hacia los demás. Entonces nosotros buscamos mucho los derechos, pero no pensamos en nuestros deberes también. Por eso dice, no reprendas al anciano. Entonces, ¿cuánta gente que me está viendo quizá van a la iglesia, buscan al Señor, o pretenden ser personas piadosas, pero son ásperos con sus ancianos, ¿sí? He visto gente que le grita, que estruja, que manotea a sus propios padres. Hijos que le enseñaron a... Yo fui criado en un tiempo donde si yo le contestaba a mi mamá o a mi papá, enseguida la cachetada o la bofetada o el golpe hubiera sido tremendo. Y sabe que hoy la sociedad es todo lo contrario. Hoy hay un testimonio donde en algunos países del mundo, y sabe lo delicado es que en Colombia quieren aprobar esa ley, donde escuchaba una congresista el otro día donde decía que a los hijos no se les que quería promover una ley donde las palmadas fueran prohibidas para hacia los hijos, que porque era violencia. Creo que esa mujer no ha leído la Biblia, no tiene la más mínima idea. Me imagino que los hijos que tiene debe ser un caos por completo, porque la Biblia nos habla de corregir a los hijos con vara. Entonces yo le pregunto a usted, querido amigo, ¿cómo corrige usted sus hijos? ¿Sabe que yo conozco personas que la corrección para su hijo, su hija se portó mal? Entonces te voy a quitar 2 horas el internet. Hermano, cuando nosotros crecimos, nuestros padres, recuerdo una ocasión, uno de mis hermanos que mis papás lo enviaron a comprar algunas cosas al mercado, a una tienda cercana. Y bueno, mi hermano pues pasó 1 hora, hora y media, mi hermano no llegaba, mis papás estaban preocupados, y cuando sale mi papá a buscarlo con mi mamá, uno de los dos, entonces lo encontraron jugando en una tienda, en una maquinita de esas, de meterle la moneda, de la fichita y jugar ahí uno de estos juegos, y a mi hermano se le pasó el tiempo. Pues mis papás lo trajeron a la casa. Recuerdo que mi papá se quitó la correa y le dio una paliza tremenda que yo creo que mi hermano nunca olvidó. A mí me dio pesar ver a mi hermano así, pero mi hermano es todo un caballero. Pero hoy vemos en un supermercado, en una tienda, en la calle, en el colegio, vemos niños de 8 años, de 7 años, pegándole a sus hijos, haciéndoles pataletas, en cualquier lugar, gritando, y los padres complacen a sus hijos para que dejen de gritar. Hace un tiempo hicimos una visita a Centroamérica, al país del Salvador. Y estando allí en la capital de San Salvador, visitamos una pequeña iglesia, y notamos algo con la familia del predicador, del pastor que estaba allí. Su niña, como de 7 años, en el momento de comenzar la reunión, y se antojaba de un paquetico de papas, de qué sé yo, de estos paqueticos de antojos, y como ya le dijeron, no, porque va a comenzar la reunión, se ha sabido esta niña arrojar al suelo, patalear. De hecho, era casi en el mismo altar, gritando, pataleando. Y entonces el papá de la niña, que era el pastor de aquella congregación, de aquella iglesia, tuvo que sacar dinero para que por favor la calmaran y le compraran aquel paquetico para que la niña dejara de dictar la reunión. Hermano, yo creo que si hubiera sido mi hija, yo la saco a la calle, o a lo mejor delante de todas las personas me hubiese sacado el cinturón del pantalón y le doy una cueriza. Porque sabe que la Biblia, Dios le ordena a los padres, Dios le ordena a usted y a mí, querido padre, querida madre, a corregir a nuestros hijos con vara.
Un caballero me decía en una ocasión, me decía, pastor, pero es que a mí me dieron mucho rejo, mucha vara, y yo no quiero que mi hijo viva lo mismo. Entonces, y yo le dije, ¿cómo es usted? Me dijo, yo soy todo un caballero, yo soy muy respetuoso, yo soy decente. Y yo le dije, ¿y ha visto a su hijo? ¿Sí? Entonces le dije, lo está echando a perder, porque Dios no quiere que usted guíe su hogar, sus finanzas, su matrimonio, su todo conforme a sus parámetros, porque sus parámetros y los míos son errados. Así sean dictados por psicólogos, así sean dictados por maestros en qué sé yo, ¿sí? Si esos parámetros de aquel estadista, de aquel psicólogo, de aquel profesional en la educación van en contra de la palabra de Dios, deséchelos, por favor. Entonces, si usted comienza a enseñarle, a dar ejemplo en su casa, ¿sí? Hay padres que no quieren que sus hijos sean groseros, pero ellos dicen las peores palabrotas, y con qué autoridad lo vamos a corregir a nuestros hijos así, ¿sí? si el mal ejemplo comienza por nosotros. Entonces dice el Señor aquí, dice que debemos respetar a los ancianos. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, ¿sí? Alguien, una visita que hice hace unos días, me contaba aquella mujer cómo su hija la golpeó, la arrastró por las escaleras, le dejó arañazos en todo el cuerpo, y su hija tenía como 29 años, ¿sí? Y me parecía increíble cómo un hijo puede llegar a hacer eso. Pero estos hijos después les va a ir muy mal en la vida, porque de hecho la palabra de Dios muestra para los hijos que el primer mandamiento con promesa, donde está ahí en Éxodo 20, 11 o 12, dice, honra a tus padres, dice, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Fíjese que es un mandamiento, es un mandamiento con mucha promesa. Bueno, una pregunta que me hacen aquí: ¿se puede corregir dentro del templo a su hijo? Hágalo. Mire, junto con mi esposa sacábamos a nuestras hijas del templo, y ahí afuerita, que la gente alcanzaba a escuchar, le dábamos unos buenos correazos. Claro que sí. Bueno, bendiciones para los que están saludando aquí. Padres alcahuetes, claro que sí. Entonces, otro comentario aquí: ¿cuánta falta hace que se predique la palabra en vez de criticar, de chistes, tirarle a los demás pastores, humillar a las personas desde el púlpito? Es triste. Claro que sí, Alessandra Belén, es muy triste que se ha perdido el enfoque, ¿sí? Se ha perdido el enfoque, y el evangelio tiene que ser de forma integral a todas nuestras áreas. Entonces, comience por darle ejemplo en casa. Mire, yo recuerdo que cuando mis hijas estaban bien pequeñitas y se portaban mal, yo me quitaba el cinturón, o mi esposa lo hacía, y mis hijas salían corriendo, lloraban, me suplicaban, me decían, papito, por favor no me vaya a pegar, yo me porto bien. Mire, a mí el corazón se me hacía agua, créame, el corazón se me hacía agua, porque pues eso, o sea, verle sus caritas tiernitas, suplicando que no las castigara, eso me partió el corazón. Pero ¿sabe qué? En la Biblia hay un versículo, en el libro de los Proverbios, donde dice, no rehuses el castigo a tu hijo, ¿sí? Si lo corriges desde tiempo, no morirá. Ahora, no me refiero a esta muerte, todos algún día vamos a morir, pero la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara, entre tanto que hay tiempo, y librará su alma del infierno. Entonces, usted, y hablo sobre todo para las mamás, bueno, a veces los padres son muy rígidos, ¿sí? Y una frase que decía Alessandra por ahí, y hay madres que son muy alcahuetes de sus hijos, que hay en ocasiones es al contrario, en ocasiones es la madre la fuerte, y el padre es el que le permite todo. Hay padres que van a corregir a sus hijos
y la mamá se interpone, o al contrario, mire, no haga eso, por favor, no cometa ese error. Si usted que me está viendo, hermana en Cristo, ve que su esposo está corrigiendo a sus hijos fuerte, mire, aunque aguántese, por favor, y háblelo con él aparte, ¿sí? Si usted interfiere en la corrección de sus hijos, uno con el otro, usted está desautorizando por completo. Entonces, dice la palabra que una casa dividida contra sí no prosperará. Muchos padres han echado a perder a sus hijos, ¿sí? Hay padres que conozco gente que a los 60, 70 años tienen que estar trabajando, hijos con 40 años, con 45 años en casa sin hacer nada, y son los padres que tienen que salir a conseguir el dinero para darle a sus hijos, ¿sí? Hay hijos que tienen un hogar, ¿sí? Y traen su esposo, su cónyuge y sus hijos a que sus padres los mantengan a todos ellos. Entonces creo que estamos, y después decimos porque no nos va bien, porque Dios no nos bendice, porque Dios no me escucha, y es que en nuestra vida no hacemos lo que la palabra del Señor dice. Así que Dios nos enseña aquí cómo honrar a los ancianos. Mire, a los ancianos no se les puede gritar, a los ancianos respételos, ¿sí? Por eso le ratifico lo que la palabra dice: delante de las canas te levantarás, ¿sí? Dice, sino exhórtale a los ancianos como a padres, ¿sí? Y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces que en una iglesia se ven tantas cosas, y en una iglesia hay que hablar tanto de estos temas. El verso 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Miren esta palabra, ¿sí? Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Hay gente que son amplios con los de afuera y tacaños para con los de su casa, ¿sí? Mire, si usted, y hablo para los varones, si usted varón quiere que su esposa se vista bien, pues invierta en ella, porque eso cuesta. Como dicen para las mujeres, la belleza cuesta, ¿sí o no? Entonces, si a usted no le gusta como su esposa viste, pues cómprele más ropa, hermano, ¿sí? Cómprele más ropa, invierta en ella. Y hablábamos con unos hermanos el otro día en la iglesia, y hablábamos en el libro de Primera de Samuel, y habla sobre el Cana, ¿sí? Y dice la Biblia que el Cana le daba una parte de su salario a Ana, ¿sí? Dice que porque la amaba. Entonces, y como el amor es una decisión, entonces por favor, si usted es amplio, si usted le gusta invitarle cosas a su familia, a sus vecinos, a sus familiares lejanos, ¿cuánto más debe hacerlo con los de su casa? Entonces dice que enseña a sus nietos, a sus hijos o nietos, que aprendan a estar primero a ser piadosos para con los de su propia familia y a recompensar a sus padres, ¿sí? Entonces creo que nuestros padres han hecho bastante por nosotros, y cuando los padres envejecen, yo no sé si usted se ha dado cuenta que la economía de ellos no es la misma, y después la carga de muchos padres recae sobre sus hijos, y es que sabe que son, y yo decía, bueno, ¿por qué en este tiempo? Entonces el Espíritu Santo me ministraba algo a mi corazón, y es que Dios nos da la oportunidad a los hijos para ser bendecidos. Mire, entonces si usted jovencita está buscando un esposo y quiere un buen esposo, está orando a Dios por un buen hombre, entonces primero fíjese esa persona que la pretende a usted, cómo es con sus padres, cómo se comporta con sus padres ancianos, con sus abuelos, cómo los visita, los llama.
Hay gente que dura meses, años, sin enviarle nada a los padres, y ellos dicen, no, es que no tengo, es que no me alcanza, es que la situación está tremenda, y cada día va a estar más tremenda para ellos, porque Dios nos manda, como dice aquí, dice a recompensar a los padres porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ahora, si recompensar a los padres es bueno y agradable delante de Dios, pues no hacerlo es malo y desagradable delante de Dios. Recuerde el principio del doble filo. Entonces, que si usted no recompensa a sus padres, y usted no me podrá decir, no, pero pastor, es que a mí no me alcanza, es que tengo muchas cuentas, es que el dinero que gano mensual no me alcanza para enviarle a mis padres nada. Por eso es que no le alcanza. Hay dos cosas que usted debe consagrar en sus finanzas, ¿sí? Y es que usted debe honrar a Dios con sus finanzas, y usted también debe honrar a sus padres, ¿sí? Si usted no hace eso, a usted ningún dinero le va a alcanzar a usted, ¿sí? Recuerde que Dios es el mejor economista del mundo, ¿sí? Recuerde que en Ageo 2:8 Dios dijo, mía es la plata y mío es el oro y toda su plenitud. Recuerden que en el Salmo 2, en el Salmo 2, Dios dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora, esto de que te daré por herencia, ¿de quién cree usted que son las naciones? De Dios, a Dios le pertenecen. Entonces, y para usted obtener las riquezas de las naciones, usted primero tiene que pedirle al dueño de las naciones que le suelte las riquezas de las naciones. Y para eso, usted no le puede pedir a Dios que lo bendiga y usted deshonrando a sus padres. Usted no podrá tener bendición en su casa, lo que usted cada día le va a alcanzar menos. Si usted deja de honrar a sus padres y de recompensarlos, como dice aquí, y deja de honrar a Dios también. Entonces dice el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, yo conocí mujeres, he conocido mujeres más bien, que enviudaron o quedaron solas, y eran mujeres de su casa, eran mujeres bien, y después que quedaron solas o después que enviudaron, he conocido mujeres que ahora hacen y deshacen con su vida, con su cuerpo. Escúcheme esto, y esto le va a asombrar, pero yo conozco muchas mujeres que se prostituyen por la renta del mes correspondiente. Hay mujeres que las pretende algún varón y sabe que entonces dicen, bueno, voy a verme con tal persona y lo voy a llamar porque sí, y terminan acostándose con aquel hombre para que aquel hombre les suelte dinero para pagar el mes de arriendo o para el mercado, la despensa de su familia en ese mes. Entonces, y como dice la Biblia, que se entregan a los placeres. Pero la mujer que es viuda o ha quedado sola sabe esperar en el Señor. Entonces, hay mucha gente que está dentro de las iglesias pero practicando el pecado. Y recuerde usted algo, que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, creo que este tema está interesante. Y este capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 5, toca varias cosas y era para el pueblo del Señor. Así que, bueno, un saludo cordial para todos los hermanos que están conectándose aquí desde diferentes lugares de Colombia y del mundo. Abrazos y bendiciones para todos ustedes. Entonces, mire, el Evangelio es poder de Dios, pero para los que creen. Entonces, pero si usted lo cree, usted lo hace. Si usted lee la Biblia, pero usted no lo practica, usted no cree en el Evangelio, ¿sí? Usted no cree que es poder el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a los que creen, ¿sí? Pero si usted cree, pues usted hace. Si usted cree,
que lo que la Biblia dice que hay que perdonar, pues usted llama al que le ofendió y usted dice, ¿sabes qué? O al que usted ofendió, te pido que me perdones. Y si usted, si alguien le debe a usted algo monetario o una deuda moral, y usted dice, yo a ese no lo perdono nunca en la vida, usted está en peligro del infierno, porque si usted no perdona, tampoco será perdonado. Y si usted no es perdonado, ¿cómo quiere que toda la bendición del cielo le caiga? Va a ser imposible. Por favor, comprenda que la bendición no es por su esfuerzo, ni por la cantidad de mercadeo que usted haga, ni las últimas técnicas de marketing. No, es porque usted practique la palabra del Señor. ¿No ve que la Biblia dice, y estas bendiciones te alcanzarán y te perseguirán cuando hagas y practiques toda la palabra que el Señor tu Dios te mandó? Dice por allá en Deuteronomio 28. Entonces, seguimos por aquí diciendo, hablaba del verso 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, ¿sí? Porque si alguno no provee, bueno, este verso 7 bueno, aquí primero estaba hablando de las viudas, ¿no? O de las mujeres solas para que fueran irreprensibles. Mire, yo conozco mujeres que van a una iglesia, pero en su chatean con diferentes hombres a la vez, hombres que las pretenden, a ver quién le manda dinero mensualmente, y así se la pasan. Conozco mujeres que no trabajan y viven a expensas de chatear con alguien, ¿sí? De mandarle fotos de sus partes íntimas, de sus senos, qué sé yo, desnuda, para incitar y a ver si la gente le suelta dinero. Conozco muchas personas que viven de esto, ¿sí? Y créame que quizá usted va a comenzar a vivir de limosnas, va a comenzar a vivir de donaciones pecaminosas que alguien le da a usted. Así que si usted, yo no sé por qué, pero está muy interesante este tema y muy profundo, ¿sí? Pero si usted hace eso, déjeme decirle que esto es reprobado por el Señor. Y usted está viviendo de limosnas. Y un día todos esos amantes virtuales, y llamémosles amantes virtuales, un día se van a volver contra usted. Hay gente que se la pasa mandando fotos íntimas a otros, a otras, a ver, para que les envíe para el gasto mensual, ¿sí? Engañando con palabras bonitas, a ver a quién seducen, a ver quién les manda dinero. Esto es una forma de prostitución virtual, una forma de prostitución, de perversión, entonces, que no es aprobada por el Señor. Y aún así queremos la bendición de Dios, y aún así vamos a la iglesia a pedirle al Señor, Señor, bendíceme. Entonces dice la Biblia que todos esos amantes se volverán enemigos. Entonces nunca vendrá la bendición así, nunca vendrá la presencia del Señor que cambia, que da paz a nuestras vidas así. Por eso dice que ellas deben decir irreprensibles. Si usted, mujer, si usted no tiene esposo, si usted tiene hijos, no tiene esposo, pues dependa de él. ¿Sabe qué dice Isaías 54? Dice, pero tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es un hombre. Usted no necesita prostituirse virtualmente para recibir la bendición de Dios. ¿Sabe que hace un tiempo hablaba con una hermana y entonces yo le veía pues en las fotos que se le veían en el perfil y las fotos que montaba, pues fotos muy de moda, ¿no? De que todo el mundo casi mostrando todo, casi con tremendos escotes, pero cuando me hablaba y me saludaba y comenzábamos a conversar por el chat, me decía que andaba en depresiones, con intentos de suicidio, que porque ella estaba sola, que porque ella no tiene un esposo, que ella le clamaba a Dios, que ella no, sí. Entonces, pero en una ocasión, pues hablando con ella, pues fui muy sincero y creo que se enojó por un tiempo, porque le dije, mira,
perdón por lo que voy a decir, pero la forma como te vistes, las fotos que publicas, los lugares que frecuentas, ¿sí? Ella se había apartado de Dios, andaba era de bar en bar, de discoteca en discoteca. Entonces yo le decía, en los lugares que frecuentas nunca vas a conseguir un hombre que te quiera llevar al altar. Vas a conseguir cantidades de personas que te quieran llevar a la cama, pero nunca a un altar. Entonces yo le decía, un esposo no lo consigues en una discoteca, un esposo no lo consigues, un hogar no lo consigues en un bar, en una taberna, ¿sí? En un antro, ¿sí? Un esposo lo consigues en una iglesia. Y le dije, en la forma que te vistes, nadie va a querer andar en serio contigo. Se enojó y me bloqueó por un tiempo, pero después como un año me volvió a hablar. Ya su vida fue cambiada, fue transformada por el Señor. Entonces, nosotros queremos la bendición, pero es como que decimos, mientras que Dios me la da, mientras tanto agarro de esto. Y así no funciona, querido hermano y querido amigo. Entonces, ok, sí, soy Lamares, escribe iniciada 54, Él es nuestro proveedor, amén. Así que, mire, yo conozco mujeres solas, mujeres solteras, madres cabeza de familia que levantan un hogar y que escuchan la voz de Dios. Yo quiero decirle que Dios es un Dios real económicamente. Él no solamente es mi Salvador, Él no solamente es el Señor de mi vida, el que me perdonó mis pecados y me va a llevar al cielo, sino que Él es mi proveedor económico. Yo quiero que usted sepa que Dios es tan real, que si usted camina con el Señor, si usted practica su palabra, si usted vive la palabra del Señor, mira, a mí Dios me ha dicho en muchas ocasiones que he necesitado provisión milagrosa. Dios me ha dicho, mira, ve a tal lugar, allá tengo lo que tú necesitas. Y yo me he levantado, he ido, ¿sí? Y obviamente yo no voy a decir, venga, deme, no, yo simplemente llego allá, llego a hacer una visita, a saludar, compartimos una palabra, y cuando me voy a ir hay gente que me dice, no sabe qué, Dios me dice que le entregue esta ofrenda, este dinero, y es exacto lo que yo necesito. Entonces, si Dios lo hace conmigo, ¿no lo podrá hacer con usted? Entonces, mujer, no necesitas desnudarte para ver quién te paga la renta, no necesitas prostituirte y después ir a la iglesia, perdón, Señor, ya no más, y al otro mes lo siguiente, y cada vez tienes que renunciar a ese pecado en el nombre del Señor. Así que Dios manda, dice aquí el versículo 6, el 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si quieres que la desgracia, que la ruina se vaya de tu casa, tienes que ser irreprensible delante del Señor. Deja de prostituirte, deja de practicar la prostitución virtual. Es lo mismo que pararse en una esquina y cruzarse de piernas con una minifalda a ver cuál cliente llega. Y hay gente que hace lo mismo. Se para en la esquina, se para en la ventana del Facebook, de la red social, del Instagram. Ahora hoy en día hay una red social nueva que es de pura promiscuidad, ¿sí? Hay redes sociales solamente para tener sexo con desconocidos. Y escuchaba en un artículo una red social nueva llamada OnlyFans, creo que se llama, si no estoy mal, donde bueno, creo que es, no sé si hombres también, pero donde algunas personas famosas venden prácticamente contenido sexual ahí para recaudar dinero. Entonces esto no es aprobado por el Señor. Quizá el mundo lo apruebe, quizá hay ya salen artículos donde dice los actores o las actrices porno más famosos del mundo, ¿sí? Y ya se ven como grandes estrellas, como gente a la que hay que admirar, con millones de seguidores en las redes sociales, pero son reprobados por el Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que destruyere el templo de Dios, que es el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Entonces, ¿para qué estás usando tu cuerpo? Escúchame, el cuerpo no es un medio para conseguir dinero. No. Nuestro cuerpo debe ser templo donde el espíritu de aquel que levantó de los muertos debe morar en nosotros, ¿sí? Y cuando Jesús llegó, yo creo que todos recuerdan
esa porción de la escritura donde el Señor Jesús llegó y entró al templo y dice que lanzó, arrojó sus ganancias deshonestas, porque se ha vuelto cueva de ladrones. Y el cuerpo de muchos, que es el templo, que debería ser el templo de Dios, se ha vuelto una cueva de ladrones, ¿sí? Donde hacemos con nuestro cuerpo lo que nosotros queremos. Y yo quiero que usted sepa que este cuerpo y su cuerpo le pertenece al Señor. Creo que es un tema profundo esto. Es un tema profundo y habría muchas cosas que decir sobre esto. Vamos a ver si hay que seguir, porque este es todo el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Vamos a ver con otro versículo aquí. El verso 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escúcheme bien, Dios lo puede a usted usar en milagros, Dios lo puede a usted, usted puede ser un gran salmista, usted puede ser un gran ministro del Señor, pero ¿cómo está su casa? ¿Provee usted para su casa? Y lo dije al comienzo del tema, al comienzo del capítulo. Dice que decíamos que Dios nos enseña a que recompensemos a nuestros padres, pero también a los hijos, ¿sí? Mire, hay gente que puede... vi un artículo también de una mujer riquísima, que fue una de las mujeres más tacañas del mundo, por lo menos en su época, donde a uno de sus hijos creo que le cortaron un pie, porque ella, pudiendo pagar un tratamiento médico en una clínica con todos, ¿sí? Lo llevó a un hospital de caridad, ¿sí? Para no tener que pagar nada, donde faltaba de todo, y finalmente la infección terminó engangrenándole la pierna a su hijo y terminaron cortándosela, ¿sí? Una mujer que no usaba papel sanitario por no gastar dinero. Y bueno, entonces, ¿y cuánta gente hay así dentro de las iglesias? ¿Sí? Hay gente que se queja. Hay una pareja, conocí una pareja en algún lugar hace años, donde vivían pagando renta, ¿sí? De lugar en lugar, de departamento en departamento. Y el hombre el caballero iba a la iglesia, pero buscaba a su respectiva iglesia, pero buscaba los lugares para vivir lo más barato que le saliera, donde su vida sexual era un caos con su esposa, porque a veces sacaba un departamento con un solo cuarto y simplemente quería una cortina para dividir el cuarto de él con su esposa y de sus hijos, ¿sí? Y entonces obviamente la esposa pues obviamente no quería tener intimidad con él, y él se enojaba y discutían, y ella sentía que no había privacidad en su hogar. Entonces eso significa este versículo. Dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo es el lugar donde usted vive? Y usted no me puede decir: no, es que solamente me alcanza para esto, porque la Biblia dice que vivimos por fe. Si usted vive por el salario, mire, yo he llegado a lugares, yo recuerdo que había un departamento donde mi esposa soñaba vivir, un edificio como de 5 o 6 pisos, y ella veía desde lejos ese edificio. Siempre que cruzábamos, ella siempre me decía: en ese departamento yo quiero vivir, pero mis ingresos no me alcanzaban. Pero ya nos arrodillamos y le pedimos al Señor, y le dijimos: mira, Señor, queremos vivir en ese departamento que está allá. Y la Biblia dice que en el Salmo 24 dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, después de que oramos, llamamos y me pedían cierto dinero que para mí era imposible pagar, y yo le dije: ¿sabe qué? Me interesa, pero solamente le puedo ofrecer la mitad. Y yo esperando que me tiraran el teléfono, y me sorprendió porque la señora que me contestó
me citó, creo que fue el otro día, y al otro día estábamos firmando contrato, ¿sí? Me pasé, mi esposa cumplió su sueño. Entonces creo que el varón está para trabajar, para proveer para su casa. ¿M? Creo que estamos para complacerlas a ellas, somos la cabeza del hogar, pero nosotros somos el proveedor de esa familia. Somos el proveedor para ellas y tenemos que invertir en ellas, ¿sí? Invertir en calidad, no lo peor, no lo más barato del mercado. Si usted quiere, hay un refrán popular que dice que el que quiere celeste, que le cueste. Entonces, si usted quiere vivir bien, si usted quiere tener un hogar estable, un hogar tranquilo, no se vaya a vivir a donde sus familiares, no se vaya a vivir a donde sus primos, no se vaya a vivir en la casa de sus padres, por favor. La Biblia dice en Génesis, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una sola carne. Entonces usted cómo pretende ser bendecido viviendo arrimado en la casa de sus padres. Nunca va a conseguir nada, nunca va a prosperar, nunca va a ser bendecido porque usted está quebrantando la palabra del Señor. Yo viví varios años arrimado en la casa de mis suegros, después en la casa de mis padres, y quiere que le diga algo, nunca tuve nada. Siempre fui un arruinado, un fracasado mientras que hice eso, ¿sí? Pero yo decía, pero es que no me alcanza, yo hacía cuentas, echaba lápiz y no me alcanzaba. Pero si usted comienza a practicar la palabra del Señor, Dios le va a mandar los recursos. ¿Usted cree que Dios le va a mandar recursos cuando usted vive arrimado, cuando usted vive quebrantando la palabra del Señor? No. Mire, yo me salí de la casa de mis suegros en ese entonces y Dios nos sacó, nos dejó. Ya no éramos cola, sino que comenzamos a hacer cabeza. Y es una de las bendiciones de guardar la palabra del Señor, de caminar en ella, que dice la Biblia que te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y imagínense ser cola, una cola está escondida, una cola no se ha dado cuenta que huele mal, ¿sí? No sé qué cola se imagina usted, pero Dios nos quiere es por cabeza y no por cola. Bueno, este tema está muy interesante, habrá muchísimo de qué hablar. Así que dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe. Entonces Dios no quiere que usted y yo seamos tacaños, ¿sí? Entonces cómprele a sus hijos ropa, ¿sí? Invierta en ellos. Si usted quiere, mire, si la gente ve a su esposa bien vestida, a sus hijos bien vestidos, ¿sabe de quién van a hablar bien? De usted, ¿sí? Pero si su esposa tiene el cabello todo achilado, todo dañado, los zapatos todos rotos, pero usted sí anda con buena ropa, entonces para Dios usted es un incrédulo, querido varón. Así que este versículo habla más que todo como para los varones, ¿no? Entonces hay gente que la mejor ropa de marca para ellos, pero su esposa sí con lo más barato, mejor dicho. Entonces tiene que invertir en ellos. Para que hay otro versículo también donde la Biblia dice que cuando el hombre, y la Biblia habla de que la mujer es un vaso frágil. Entonces, si usted tiene una vasija, una vasija no, sino se me fue la palabra. Bueno, cubiertos, pocillos, tazas, que son bien finas, un cristal que es bien delicado, usted lo trata con mucho cuidado. Así hay que tratar a la esposa. Y dice la palabra del Señor que cuando usted trata a su esposa con rudeza, con palabras ásperas, dice la Biblia, y quizá con maltratos, con golpes, imagínese usted siendo creyente y dándole golpes a su esposa. Entonces eso no tiene nombre delante del Señor. Usted va a orar, dice la palabra del Señor, y sus oraciones tienen estorbo. Los cielos se volverán de bronce. Entonces no hay nada. Entonces primero, si las cosas en su casa andan bien, van a andar también bien por fuera. No sé si ha notado que cuando
la pareja está mal, ese día le salen mal las cosas en los negocios, en el trabajo. Entonces, ¿cómo Dios puede respaldar a una persona que es áspera, maltratador de su casa, sí, pero sí quiere tener el respaldo de Dios en el ministerio, sí? Entonces las cosas, entonces Dios quiere que nosotros seamos prácticos en la palabra del Señor. Creo que el tiempo se me está terminando. Ok, sí, vamos a hacer una segunda parte de este tema que está bien interesante, sobre todo está rico para... Hay temas que son deliciosos, ¿no me parece? Donde uno como que se los disfruta porque uno, uy, qué interesante está ese tema. Bueno, qué chévere, qué bendición que me digan eso y no, ay, no, qué aburrido, mejor me apago esa transmisión y me prendo el televisor. Así que muchas gracias, espero que hayan disfrutado este tema. Si compártalo con alguien, por favor síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Cielos Abiertos CEI, en Instagram también, Cielos Abiertos CEI, y nuestro canal aquí en Facebook, ¿sí? Denle a la campanita y también envíele este mensaje si es de bendición, compártaselo a alguien, ¿sí? Y así hacemos que la palabra de Dios